Hola, ¿cómo están? ¿Se han preguntado alguna vez si, por ejemplo, el aburrimiento puede tener consecuencias en nuestros mayores, en los que están en instituciones, ese paso que hay de una vida independiente a estar, por ejemplo, en una residencia? ¿Qué supone para ellos? ¿Qué hacen para no aburrirse? Bueno, pues esa pregunta, por ejemplo, se la ha hecho una de las personas que están hoy aquí con nosotros, Josefa Ros Velasco. Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Saludos a todos los que nos siguen online y a los que nos verán después y muchísimas gracias a toda la organización de este webinar. Pues sí, porque se necesitan personas como las que vamos a presentar hoy que se hagan preguntas para, como siempre decimos, mejorar la calidad de vida de las personas. Por ejemplo, también José Antonio se preocupó por ver ese diagnóstico precoz en personas que van perdiendo, por ejemplo, personas que tienen Alzheimer. José Antonio, bienvenido. Muchas gracias, un placer y agradecido de estar aquí con vosotros. Y nuestra última invitada de esta webinar es Ángela, que ella se centró en la fragilidad de los cuidados en esa etapa final de la vida. Bienvenida, Ángela. Hola, muchas gracias desde Portugal. Hola. ¿Cómo está? Tenemos, claro, es lo que nos da la posibilidad, ¿no?, de estos encuentros, de poder estar en distintos puntos, pero al final todos juntos. Bueno, pues ellos hicieron esas preguntas y plasmaron su trabajo en unos pósters que el CENI, el Centro Internacional de Envejecimiento, quiso premiar con esta divulgación. El estar hoy juntos es también un premio a ese trabajo. Bueno, ¿qué supone para vosotros el que vuestro trabajo se conozca, por ejemplo, a través de estos encuentros? Por ejemplo, Josefa, para empezar. Bueno, pues en mi caso, dicho muy sencillamente, precisamente tener esta ventana, ¿no?, a la audiencia, a compañeros del sector para poder explicar un poco qué es lo que yo trabajo, qué es lo que yo hago, pues es una grandísima oportunidad para que precisamente se desarrolle esa conciencia sobre el fenómeno del aburrimiento como un factor de riesgo que afecta tanto a la salud física como mental de las personas mayores que viven institucionalizadas. Y bueno, dicho de manera muy resumida, significa para mí la oportunidad de que mis compañeros pues dejen de preguntarse cuando les cuento aquello en lo que estoy trabajando si estoy hablando en serio. ¿De verdad estás trabajando el aburrimiento? ¿Esto es una broma? Pues no, no es ninguna broma. Es algo muy, muy importante y muy serio. Y luego lo veremos, además. Porque José Antonio, lo que decía, muchas veces trabajáis, pero no se conoce realmente, como decía Josefa, el trabajo que estáis realizando, ¿no? Pues sí, sí, la divulgación es muy importante, tanto a nivel de compañeros de trabajo, a nivel profesional, como también a nivel del público, ¿no? Y transmitir eso que hacemos, y no solamente a nivel técnico, sino también la intrahistoria y qué es lo que hacemos con las técnicas o con esas metodologías que aplicamos a veces, acercar la investigación a todo el mundo, además de divulgar resultados o tratar de exponer resultados. Creo que es una parte muy positiva. Entonces, esta oportunidad también es muy importante para nosotros. Y Ángela, que por cierto, aquellas personas que quieran escucharte en español pueden hacerlo a través de ese botón que tenemos de interpretación. Ahí pueden. Ángela, que te has metido en un tema muy delicado también, ¿no? Perdonar mi portuñol, ¿no? Entonces, lo que entendí es que la fragilidad es un concepto utilizado de forma muy generalista y muchas veces desadecuado. Y eso puede hacer que los cuidados no sean los más adecuados. Poder partillar eso con vosotros, un proyecto que está muy en el inicio, es fenomenal, que puedes encontrar gente que se preocupa por lo mismo y crear aquí redes de sinergia que puedan traer trabajos futuros mayores y con mayor visibilidad. Por eso, muchas gracias. Sí. Pues de nada. Es el momento de ellos. Ellos son los protagonistas. Van a tener 15 minutos cada uno para contarnos en qué consiste ese póster que nos ha presentado, todo lo que hay detrás. Y después tendremos algunos minutos para charlar. Y si hay preguntas, por supuesto, las vamos a responder. Así que, Josefa, te toca empezar. Estupendo. Voy a compartir mi pantalla con vosotros y con la audiencia. Imagino que ya se está viendo, ¿verdad? Estupendo. Bueno, pues antes de nada quiero reiterar, ¿no?, mi agradecimiento a la organización de esta serie de webinars, pues por darnos esta oportunidad para poder compartir con el público qué es aquello en lo que estamos trabajando, aquellos proyectos en los que ponemos pasión para de alguna forma mejorar la calidad de vida de las personas mayores. Para mí es
Un verdadero placer, es un honor estar hoy aquí para presentar este póster científico que se titulaba El problema del aburrimiento en los mayores institucionalizados y que en realidad no es más que un escaparate para presentar el proyecto que estoy liderando y que también acaba de empezar prácticamente a rodar y que he titulado Pre-Board, Well-being and Prevention of Boredom in Spanish Nursing Homes. Es decir, bienestar y prevención del aburrimiento en las residencias de mayores de España. Este es un proyecto que está dedicado al estudio y la prevención del aburrimiento en estas personas mayores que viven en instituciones de todo tipo, pero especialmente en lo que consideramos residencias al uso en nuestro país. Pues a través de 3 puntos claves. Lo que yo quiero hacer es este estudio y esta prevención a través, en un primer momento, de la visibilización de este problema, porque, bueno, se escucha mucho hablar de la soledad no deseada, por ejemplo, se escucha mucho hablar de la sensación de inutilidad, pero se habla bastante menos del aburrimiento. Como decía, muy a menudo yo me encuentro con compañeros que me preguntan, pero ¿de verdad estás estudiando el aburrimiento? ¿Cómo puedes dedicarte a una cosa así que suena casi de broma, ¿no? Con la cantidad de problemas que tienen las personas mayores en cuanto a lo que a salud física y mental se refiere. Y bueno, al final yo les convenzo y les digo, tenéis que pensar que existen pocos, pero existen algunos estudios que ya han demostrado, ya han puesto de manifiesto que el aburrimiento es un grandísimo factor de riesgo, un serio factor de riesgo de cara a mantener un envejecimiento digno, un envejecimiento en condiciones de calidad y sobre todo esto de lo que tanto hablamos en la actualidad, el envejecimiento activo. Es un factor de riesgo tanto para la salud física como la salud mental y además uno que afecta a 2 de cada 3 personas mayores. Entonces está claro que cuando hablamos de aburrimiento no es algo tan conocido como la demencia, no es tan conocido como el Alzheimer, no es tan conocido como problemas de movilidad reducida, pero es un problema, es un factor que afecta a todos esos problemas que están tradicionalmente asociados con el envejecimiento. Entonces, en primera instancia, es un proyecto que pretende visibilizar este problema y además pretende llevar a cabo la investigación sobre este factor de riesgo a un siguiente nivel, tanto a partir del estudio teórico como de la realización de trabajo de campo. Pues como os comentaba, hay muy pocos estudios acerca del aburrimiento, la experiencia del aburrimiento en las personas mayores, pero algunos hay ya. Lo que pasa es que tenemos el problema de que están muy dispersos, tanto en el tiempo como en la temática, en el ámbito geográfico, también en el ámbito institucional en el que se han realizado estos estudios y hay una gran carencia. Una gran carencia que hay que suplir y que este proyecto que Pre-Board pretende suplir, por supuesto. Pero también está dentro de este proyecto contemplada la opción, la posibilidad de realizar trabajos que ya existen, sino de crear nuevos estudios empíricos. De esto os hablaré un poquito más después. Y finalmente, un tercer paso, como no puede estar destinado a la propuesta de soluciones. Ya no solamente tenemos que dar visibilidad a este factor de riesgo e investigarlo más a fondo en la última instancia de caminar hacia la propuesta de soluciones. ¿De dónde viene este proyecto Pre-Board y su origen? El caso está en que yo llevo gestando este proyecto pues muchísimo tiempo, pero no he empezado a él en cuerpo y alma hasta hace relativamente años. Yo me percaté cuando era bastante más jovencita de que el aburrimiento era algo que se respira entre los muros de residencias. Hace pues aproximadamente unos 10, 12 años, Hay problemas, ¿no? para mayores, porque bueno, mi abuelita que tenéis en pantalla, esta señora tan guapa, ¿he escuchado algo? No sé si hay algún Sí, problema. es que hay problemas con el sonido. Yo creo que hay falta de cobertura
Porque se te va la imagen, se te para y nos hemos quedado con esta señora guapa. Ay, lo siento. Bueno, yo ahora mismo tengo... Bueno, pues... no se te oye bien. Que venga, espero, tengo toda la cobertura, espero que como os contaba, si hay algún problema me paráis, por favor. Sí, es que ahora mismo no tienes la imagen parada y no se te oye. ¿Qué te parece si recuperamos? Bueno, si pues le damos... teníamos... No hay posibilidad. Ahora, a ver, vamos a dar una oportunidad, si no decía, de pasar a otra persona y luego intentamos recuperar. Ahora, a ver. Me muevo. Ahora, buscando la cobertura. Vale, sí, de momento está bien. Sí, estamos con esa señora tan guapa que yo creo que es... ¿Quién es? Es mi abuela. Os contaba que bueno, pues mis abuelos ya estaban muy mayores y tuvimos que llevarlos a una residencia para personas mayores. Y bueno, esto sucedió cuando yo tenía aproximadamente 18 años y para mí, nosotros los visitábamos. Bueno, mi abuelo desafortunadamente pues murió al poco tiempo de estar en la residencia, pero mi abuela aún estuvo 2 o 3 años más. Y todas las semanas, todos los fines de semana íbamos a visitar a mi abuela. Y claro, y yo aún siendo muy jovencita, yo me percataba de que se respiraba un aburrimiento entre los muros de esta residencia que para mí, que era joven, resultaba intolerable, pero también lo resultaba para ellos, también era así para los internos que estaban en esa residencia. Y fue algo de lo cual yo empecé a preocuparme, empecé a darle vueltas, ya no me lo pude quitar de la cabeza en los siguientes años. Entonces, sobre todo, aunque mi mamá lo niega, pero yo recuerdo a mi abuela quejarse del aburrimiento. Y recuerdo que las caras de sus compañeros pues todas reflejaban, ¿no?, esa experiencia de estar aburridos, de tener siempre las mismas actividades, una oferta muy limitada, una situación en la que era claro que nunca se les había preguntado a ellos en qué querían invertir su tiempo, qué actividades serían para ellos significativas y les permitirían seguir desarrollando proyectos personales dentro de la institución. Así que en los siguientes años empecé a especializarme en la cuestión del aburrimiento, no enfocada dentro del paradigma gerontológico y geriátrico, sino de una manera más general, desde una perspectiva psicológica, pues para ver hasta dónde llegan los riesgos, hasta dónde llega el alcance del padecimiento de este fenómeno, que en ocasiones puede llegar a cronificarse. Y bien, pues mi tesis doctoral la dediqué a esto, después realicé un estudio, una estancia postdoctoral en la Universidad de Harvard, en la que también continué con esta especialización, y a mi regreso a España pues ya puse en marcha todo esto, ¿no? Ya empecé a darle forma a este proyecto del que os estoy hablando. Básicamente allí en Estados Unidos conocí la alternativa EDEM, que es una de las casi diríamos únicas organizaciones sin ánimo de lucro o iniciativas que abordan el problema del aburrimiento, junto con el de la soledad no deseada y el de la sensación de inutilidad. Entonces, bueno, yo quise de alguna forma importar esto de la alternativa EDEM, que es un proceso, ¿no?, para mitigar estas 3 plagas en la vida residencial que ya se está poniendo en práctica en otros países, pero no todavía en España, no todavía hasta el momento en el que yo regresé a España. Entonces mi intención era un poco traer esta alternativa y abordar desde ella pues el problema del aburrimiento en la vida residencial. Entonces empecé a gestar el proyecto Pre-Board, que, como explicaba en el póster, consiste en 4 fases. Una primera fase, que es de información, ya la he llevado a cabo, ya está finalizada, y que consistió en realizar esta revisión literaria sistemática siguiendo el método Prisma para explorar y analizar, especializarme al máximo en el conjunto, en la población de estudios e investigaciones que se han llevado a cabo en torno al aburrimiento en las personas mayores en el mundo entero hasta la fecha. Porque me parecía que había que tener muy claro dónde estábamos, identificar cuáles eran los gaps, cuáles eran esos vacíos en los que todavía podemos seguir avanzando y a partir de ahí empezar a construir.
Bueno, los resultados que veis un poquito en pantalla de este análisis Prisma es que di con 49 papers, 49 trabajos científicos que abordaban de manera directa o relacionada el problema del aburrimiento en las personas mayores. Pero dentro de estos apenas no llegaban ni a media decena los artículos que realmente se enfocan en el aburrimiento, que no lo trabajan como algo colateral, como algo que está relacionado con la depresión, como algo que está relacionado con otras patologías. Entonces, bueno, esto creo que es un muy buen primer paso para dar continuidad a lo que va a ser el proyecto. Aquí, en este trabajo de investigación preliminar, descubrí también que estos son algunos de los temas en los que se han centrado los artículos. Pues, como veis, por ejemplo, el aburrimiento en función del tipo de residencia en la que se pasan los últimos años, el aburrimiento después de la jubilación, el aburrimiento cuando se padecen otras patologías mentales. Para no enrollarme mucho con esto, aquí os dejo un vídeo con el que podéis acceder a una presentación de este estudio más detallada. Y además, bueno, pues este trabajo se va a publicar muy, muy próximamente, antes de que termine el año, espero, y ahí podréis encontrar todos los detalles. Ahora, de lo que se trata es de dar continuidad a PREBOARD con las 3 siguientes fases. La siguiente es una fase de investigación en la que yo quiero llevar a cabo ese trabajo de campo. Me gustaría empezar a tomar algunas residencias de la Comunidad de Madrid como estudios de caso para poder mantener una conversación tanto con los directivos como con el personal y, por supuesto, con los residentes, y conocer de primera mano cómo es la experiencia del aburrimiento en nuestras residencias, en el modelo residencial que impera en la actualidad en España. Para esto, por supuesto, estoy completamente abierta si alguna residencia de la Comunidad de Madrid quiere ofrecerse voluntaria. Sería una maravilla. Tengo intención también de crear como una pequeña network que aúne pues, fundaciones, asociaciones, residencias, a partir de la cual se puedan compartir los resultados de los estudios que estoy llevando a cabo y crear una web, por supuesto, para PREBOARD. La segunda fase va a estar dedicada a la formación, no solamente a la mía personal en lo que representa la alternativa EDEN, sino que en el momento en el que yo empecé a mover todo esto, dio la casualidad de que desde Estados Unidos quisieron también empezar a promover la alternativa EDEN en España. Fue una preciosa coincidencia. Entonces ya he tenido la oportunidad de formarme, de convertirme en educadora de EDEN España, y de hecho empezamos en pocos meses a ofrecer cursos en atención dirigida por la persona, que es algo diferente, es ligeramente distinto a lo que conocemos como atención centrada en la persona. Entonces, bueno, esta parte de formación está también pensada para todo el staff que trabaja en residencias, todos los que se dedican al cuidado de personas mayores, para de alguna forma dar ese siguiente paso, ir más allá de la atención centrada en la persona a la atención dirigida por la persona. En última instancia, se trata, la última fase del proyecto tiene que estar dedicada a la prevención. Una vez que ya hemos analizado ese problema, que lo hemos estudiado in situ en nuestro contexto en España, una vez que tenemos formación suficiente para saber cómo podemos mitigar ese problema, inspirándonos parcialmente en la alternativa EDEN, pero teniendo siempre presente cuáles son las circunstancias personales, cuáles son las circunstancias contextuales y las necesidades de cada entorno residencial, pues que podamos desarrollar un protocolo de prevención del aburrimiento, que podría estar, bueno, pues basado en algo tan sencillo como implementar un sistema de comunicación para permitir que los mayores sean capaces de expresar sus deseos, sus gustos, sus disgustos, qué es lo que les gusta hacer, qué es lo que no. Bien, pues todo esto ya empecé a contarlo en el blog Envejecer en Sociedad del CENIE, que hospeda, ¿no?, que aloja esta serie de webinars, y os invito, por supuesto, a que empecéis a conocer lo que estoy haciendo a través de los posts que he publicado aquí. Termino ya. Cuando comencé con todo esto y cuando preparé esta presentación,
Al final decía que estaba en búsqueda activa de financiación para llevar a cabo este proyecto, pero la buena noticia es que ya la he conseguido y vamos, me quedan 10 días para empezar a trabajar en el proyecto de manera oficial bajo la financiación del proyecto Una for Career, que forma parte pues, del programa Magui Sclubs Calgary y Horizonte 2020 y Una Europa. Así que tengo los próximos 3 años organizados, tengo el dinero, tengo las ganas y de aquí a la luna, ¿no? En el futuro, pues me gustaría, cuando terminen estos 3 años, que el proyecto que ahora se centra en la Comunidad de Madrid, pues gracias a financiación nacional o incluso de nuevo europea, se pueda expandir a nivel nacional y entre todos, pues erradiquemos esta plaga de la vida de residencial. Y esto es todo. Muchísimas gracias por vuestra atención y cualquier pregunta estoy aquí para responderos por email, por Twitter, como queráis. Pues gracias, Josefa, y qué bonita historia que parte de tu abuela que ha llegado hasta aquí. Seguro que estaría orgullosa. José Antonio, nos vas a hablar del Alzheimer, ¿no? De esa enfermedad que tanto tememos. Pues sí, vamos a hablar de Alzheimer y sobre todo el proyecto está centrado en el de deterioro cognitivo leve, que es el paso anterior al Alzheimer, y lo que tratamos de prevenir precisamente es de que algunos deterioros de personas con deterioro cognitivo leve lleguen a pasar al Alzheimer. Voy a tratar de compartir la presentación. No sé si lo veis de forma correcta. Se ve bien. Se ve bien, gracias. Bueno, pues vengo a presentar el proyecto EDADES. El proyecto EDADES bueno, es un programa para la detección y estimulación cognitiva de pacientes con deterioro cognitivo leve y Alzheimer precoz. Alzheimer precoces serían esas fases anteriores, esas fases prodrómicas en un futuro pueden convertirse en una fase inicial, una fase moderada de Alzheimer, ¿no? En primer lugar, simplemente, a ver, me gustaría presentar al equipo del proyecto EDADES. El doctor Ángel Luis Montejo es el director del proyecto, investigador, bueno, pues es psiquiatra, jefe de psiquiatría comunitaria, también investigador principal del IRSAL, la doctora Bárbara Buch, coordinadora de la unidad de investigación de neurociencias del Centro de Salud San Juan, también unida al IRSAL, donde se realizan ensayos clínicos, entre ellos precisamente el tema que vamos a hablar, de nuevas moléculas, nuevos tratamientos para el deterioro cognitivo leve y el Alzheimer. Y a continuación, Fermín Salvador Martín, psicólogo general sanitario, compañero del proyecto EDADES, junto con Alba Rodríguez Díaz, también como psicóloga general sanitaria y doctoranda en psicología, también trabajan aquí en el proyecto EDADES. Y bueno, por último yo, José Antonio Sánchez, neuropsicólogo, psicólogo general sanitario, tanto, pues bueno, con experiencia tanto en temas de intervención como en temas de investigación. Todo este equipo pertenece al proyecto EDADES y está unido a través del convenio que realiza la Universidad de Salamanca con el Ayuntamiento de Salamanca. En la historia de este proyecto viene pues, la unión de la parte de investigación del IRSAL, del área de psiquiatría, y verdaderamente la intención del Ayuntamiento de Salamanca en poner énfasis en un punto muy importante, es el deterioro cognitivo leve que se produce en las personas mayores, sobre todo en personas mayores. También nos estamos encontrando dentro de la investigación gente que no es tan mayor, pero de forma general en las personas mayores, ¿no? Decir que es un proyecto pionero en cuanto a la responsabilidad a nivel institucional. No conocemos en España un proyecto que es una entidad local, como es el Ayuntamiento de Salamanca, con la Universidad de Salamanca en un convenio de investigación que tiene su parte muy importante en la intervención. De hecho, lo que hacemos todo va dirigido
a la práctica y a la intervención con las personas mayores, no solamente a temas de investigación, y de hecho nuestro día a día es prácticamente la evaluación y la intervención directamente con las personas, ¿no? Y como decía, es el único proyecto que realmente conocemos, no de dispositivos, que recursos otros ayuntamientos o otras entidades ponen a disposición de sus ciudadanos directamente proyectos para la intervención, pero sí esa unión de investigación e intervención. Por lo tanto, podemos definir también al proyecto EDADES como un proyecto de investigación translacional, ¿no? Es decir, donde además de investigar directamente, trabajamos y damos servicio a los usuarios. Las dos partes importantes del proyecto EDADES son estas dos, la investigación y también la intervención directa, ¿no? Aparte de los datos muy concretos que doy en la presentación, simplemente decir a grandes rasgos que en Salamanca, concretamente en la provincia, la tasa de población según el último padrón mayor de 65 años es del 25%, es la quinta provincia más envejecida de España, ¿no? A partir de ahí, bueno, pues viendo las estadísticas epidemiológicas, alrededor de unas 9.500 personas sufren algún tipo de discapacidad, y según las estadísticas también de estudios que tienen, aunque son controvertidos, como veremos un poquito más adelante, según los estudios que definen los porcentajes de deterioro cognitivo leve, alrededor de 7.500, 7.650 son susceptibles de presentar deterioro cognitivo leve y alrededor de 2.000 estarían afectadas por un deterioro más grave. Ya. En la justificación del programa es necesaria, o hemos puesto en marcha, dos cuestiones importantes. Lo primero, una evaluación exhaustiva. Para detectar el deterioro cognitivo leve necesitamos tener en cuenta unos criterios muy específicos, no solamente como se realiza en atención primaria, que es otra de los factores, otra de las justificaciones que tenemos para realizar o para llevar a cabo el proyecto. Ahora mismo el diagnóstico del deterioro cognitivo leve se realiza a través del especialista en atención primaria y el sistema sanitario está verdaderamente saturado y la atención que se da realmente no puede dar una respuesta a todas las personas que tienen este tipo de patología, ¿no? Este tipo de dificultad, el deterioro cognitivo leve. Entonces hay muchas listas de espera o no hay tiempo verdaderamente para los especialistas para hacer una evaluación tan exhaustiva y reunir todos los criterios que son necesarios para realizar un diagnóstico de deterioro cognitivo leve. Pues esa evaluación sí la podemos realizar nosotros y es lo que estamos llevando adelante. Pero no solamente necesitamos detectar el deterioro cognitivo leve a través de la valoración de términos psicológicos, de una serie de factores, de variables concretas dentro de los test y de las pruebas que realizamos, sino lo que queremos es detectar también factores importantes en la población de personas mayores, generalmente, ¿no? Esos factores no solamente son los cognitivos, sino también variables que tienen que ver con el nivel afectivo, cómo se encuentran las personas si están un poquito más tristes, si tienen una mayor cantidad de relaciones sociales. Por eso me gusta mucho el tema de José Farró, ¿no? De poder tener relación con este tipo de cuestiones. El deterioro cognitivo leve y ya también el avance a las fases de demencia no solamente está en el deterioro a nivel neurológico, sino también en todos esos otros factores, ya digo, sociales y afectivos. Entonces, si podemos detectarlos, podemos fomentar otro tipo de actividades que verdaderamente, pues permitan detener ese deterioro cognitivo. Queremos, uno de los principales objetivos con los datos que tendremos de valoración es concretar ese porcentaje a nivel epidemiológico de personas que, en algunos estudios de deterioro cognitivo leve puede variar entre un factor de conversión del 3,6% hasta el 15% de conversión. Cuando hablo de conversión de DCL a demencia, es decir, cuáles son los factores que protegen y cuáles son los factores que verdaderamente están llevando a que las personas con DCL acaben teniendo esa demencia, esos estadios iniciales de demencia. Por otro lado,
Bueno, en cuanto a los programas de intervención, la justificación anterior era sobre el tema de la evaluación y las hipótesis que estudiamos sobre temas de deterioro cognitivo leve y concretar la detección del deterioro cognitivo leve. Por otra parte, lo que realizamos es una intervención, y en la justificación es que también hay bastante controversia en los temas de intervención, ¿no? Sí que hay muchos estudios ya consolidados y metodologías en lo que es el Alzheimer, pero en esta fase anterior, donde las personas no están tan deterioradas, donde no tienen una afectación clara en actividades de vida diaria, mucho menos instrumentales, y en actividades que realizan en su día a día, incluso actividades de ocio, actividades cognitivas en su día a día totalmente normales, aunque hay esos pequeños problemas de memoria. No hay muchos estudios que hablen sobre programas de intervención en deterioro cognitivo leve. Además de directamente sobre la metodología de esos estudios, también la justificación de la eficacia pues no está muy concreta. Entonces, queremos aportar un poquito más de claridad a este tipo de estudios. Lo que está claro es que, al igual que en las demencias, como fases previas de las demencias, tanto el tratamiento farmacológico como el no farmacológico son los que pueden dar resultados de efectividad mayores, ¿no? Como tratamos con temas de farmacología, porque mucha gente está tomando fármacos, no solamente por el deterioro cognitivo leve, que es algo muy importante que nos estamos encontrando, sino por otras causas médicas de personas, bueno, pues que tienen, como decía anteriormente, por ejemplo, depresión, ansiedad, o incluso otro tipo de patologías. Realizamos que es necesario llevar a cabo un control a nivel farmacológico y ver qué efectos tiene la farmacología en el estado de la persona. Y, por otro lado, la implementación del programa de intervención integral y multifactorial. ¿Por qué este tipo de programas? Bueno, pues porque son los que se ha demostrado que tienen una mayor efectividad, y es lo que queremos comprobar en el deterioro cognitivo leve. Los típicos ejercicios de estimulación cognitiva de lápiz y papel. Hemos implementado también ejercicios de estímulo, estamos implementando también metodologías de estimulación cognitiva a través de nuevas tecnologías, no solamente enfocada a ejercicios típicos de memoria, lenguaje, sino todo ello dinamizado en un ambiente dinámico, donde tratamos de familiarizar a las personas mayores con la utilización de nuevas tecnologías. En concreto, bueno, utilizamos en grupo, en sesiones en grupo, utilizamos pantallas interactivas, iPad, y, bueno, sobre todo el tema de la pantalla interactiva y bueno, metodologías como el Kinect, donde, bueno, la pantalla, una gran pantalla, puede detectar los movimientos de la persona, y eso lo utilizamos tanto para activación física como también para parte de activación cognitiva. Y algo muy fundamental del programa, la participación social. Por eso las sesiones son grupales, tratando de aunar a personas con semejanzas, no solamente a nivel cognitivo, sino a nivel de gustos, a nivel de edad, pero también que coincidan en esa participación y esa interacción también sirva de activación, ¿no? a otros niveles, muy unido al tema de la activación emocional, el tema de la metacognición, conocer los propios procesos cognitivos y cómo funcionan, y otros factores intervinientes como el ejercicio físico, importantísimo. Siempre comenzamos las sesiones de intervención con un poquito de activación fisiológica. Evidentemente, con la edad, alguna de los participantes son muy mayores, no nos proponemos que de aquí a un año, que es lo que dura el tratamiento, corran una maratón, ni mucho menos, pero sí que haya una mínima activación cognitiva. Lo que nos dicen los estudios es que, previo a la realización de ejercicios de activación cognitiva, la oxigenación neuronal del cerebro es muy importante, y aumenta ese tipo de ejercicio, de actividades de estimulación cognitiva, si previamente hay un mínimo ejercicio que facilite el trabajo aeróbico, ¿no? Y que permita que aumente el nivel de oxígeno en sangre. Y, finalmente, dedicamos un día a las actividades, las realizamos 2 días por semana. Tienen durante 2 horas, las sesiones duran 2 horas, 2 días por semana, centradas en este programa de intervención integral. Y un tercer día de la semana, todos los participantes tenemos algún tipo de actividad cultural, actividad sociocultural. Ahora mismo centrado en actividades que nos ofrece la propia ciudad de Salamanca, que es bastante rica en actividades y en opciones a nivel
nivel cultural, y lo que tratamos de hacer es eso, no centrarnos solamente en temas de estimulación cognitiva, sino abrir bueno, pues todos esos factores que creemos que son importantes y pueden ayudar a prevenir ese deterioro. Concretando el problema de investigación, bueno, lo que os hablaba anteriormente sobre el tema de la evaluación, el problema principal es la detección precoz del deterioro cognitivo leve. Centrarnos en que las personas con deterioro cognitivo leve no son personas que a nivel técnico, si hablamos con otros profesionales, la evaluación típica que se hace es el Mini-Mental. No son ya las personas que tienen un 15, 18, un 19 de Mini-Mental, sino que verdaderamente son personas que en un Mini-Mental pueden dar una puntuación casi máxima o muy cercana a la puntuación máxima que sustentan. Podemos tener personas con un 27 y, sin embargo, con una puntuación de memoria o cuando aplicamos pruebas de memoria específica, sin embargo, estar en centiles muy, muy bajos, alrededor de un 10, un 15, ¿no? Es decir, puntuaciones muy, muy bajas que serían más típicas si el deterioro fuera ejemplarizado ya de una demencia, pero precisamente es lo que es el deterioro cognitivo leve, el fallo en memoria, si es nésico, el deterioro cognitivo leve, pero que no va acompañado del deterioro en otros procesos cognitivos. Antonio, si podemos hacerlo en un minuto para que le dé tiempo luego a Ángela. Sí, ya como voy contando prácticamente todo, mientras voy definiendo esto, voy terminando. La propuesta del programa de estimulación integral ya os lo he contado, y simplemente cuatro datos que tenemos de resultados. Bueno, estos datos no están actualizados a día de hoy, pues cuando presentamos el póster, tenemos 153 solicitudes, estamos rondando ya las 200 solicitudes del servicio, hemos realizado alrededor de 140 valoraciones de screening y, bueno, estamos ya con alrededor de otras otras 52 ya con una valoración concreta de deterioro y de detección de deterioro cognitivo leve. Ahora mismo tenemos 20 usuarios participando en el programa y, como digo, los Mini-Mentals son bastante altos. Y, bueno, la proyección es llegar a conocer verdaderamente esos objetivos que os comentaba anteriormente, cuál es la progresión durante ese año de tratamiento y ver cuáles son los factores que determinan que vayan a pasar o no vayan a pasar o protejan de pasar del deterioro cognitivo leve a la demencia. Pues muchas gracias. Ángela. Olá, vou compartilhar também a minha tela e falarei em português porque é mais rápido. Sim. Em espanhol demoraria muito mais tempo. Então, agradecer ao CNI pela possibilidade da exposição do póster. Logo de início já foi uma grande possibilidade de dar a conhecer um trabalho que está mesmo no início, ou seja, não trago dados para vos apresentar, mas o projeto em si, e depois esta segunda oportunidade de vir aqui explicar-vos de onde é que isto nasceu, melhor ainda, e podermos com certeza trocar ideias. Então, todos sabemos que assistimos atualmente a uma transformação demográfica sem precedentes na história da humanidade. A questão é que esta transformação demográfica vem acompanhada de diferentes padrões e trajetórias de doença. Por isso, pensar em cuidados ou no planeamento de cuidados para uma população que vai envelhecer, que já está a envelhecer, mas que vai continuar a envelhecer de forma heterogénea, em que sabemos que a idade não é um preditor sensível de mortalidade e que também existe uma notável variação na forma como as pessoas mais velhas reagem à doença e ao trauma, planear cuidados no futuro para esta população vai ser complexo e vai ser um desafio. Sabemos que, embora haja, não é, registado e cientificamente comprovado um declínio nas funções fisiológicas no processo contínuo que é a senescência, o envelhecimento pode ocorrer
concomitantemente com doença crónica e comorbilidade, e que progressivamente vai condicionar o aumento da dependência, o agravamento na institucionalização, como nos falava a Josefa, e consequentemente um elevado considerável no consumo de recursos sociossanitários e com uma tendência frequente de surgimento de situações complexas. Isto é um alerta que a Organização Mundial da Saúde já nos faz há muitos anos. Este declínio dos vários sistemas em termos fisiológicos, como a desregulação energética e funcional, que pode evoluir para um envelhecimento associado à doença crónica, não pode estar associado e tem que deixar de estar associado apenas ao processo de passagem do tempo. Ou seja, as pessoas não são frágeis por serem idosas, nem é obrigatório entrar neste processo de fragilidade porque o tempo está a passar. E neste sentido, estas alterações podemos chamar patológicas, que podemos englobar dentro da fragilidade, começou a ser estudado, isto com mais ênfase a partir de 2001, mas começou a ser estudado, a dar-lhe alguma atenção com o propósito de diagnosticar e melhor compreender a abordagem que podemos oferecer aos idosos mais debilitados. E continua a ser uma necessidade, e eu vou-vos mostrar de onde é que a minha preocupação surgiu, através de duas histórias muito diferentes, mas que no fundo têm algumas semelhanças que vocês podem ver. Então na história 1 podemos ter o Sr. Manuel, tem 73 anos, é um senhor que vive com a esposa, parcialmente dependente para as atividades de vida diária, tem apoio domiciliário para os cuidados de higiene e alimentação, tem um adenocarcinoma do pulmão avançado, em seguimento na Fundação Champalimau, em Portugal, realizou quimioterapia, radioterapia e imunoterapia sem evidência de cura e atualmente apenas em tratamento sintomático. Tem como comorbilidades diabetes mellitus tipo 2 insulinotratado, DPOC e insuficiência cardíaca congestiva. Está polimedicado com o uso de 9 fármacos por dia. No dia 1/11 é trazido ao serviço de urgência por quadro de dispneia agravada e adenomia há 3 dias, tem alta para o domicílio. No dia 3/11 retoma ao serviço de urgência por dispneia mantida, inicia oxigenoterapia contínua. Passado 3 dias, novamente recorre ao serviço de urgência por astenia e dispneia, fica em vigilância durante a noite, mas tem alta para o domicílio no dia seguinte, e no dia 13/11, à 00:39, recorre ao serviço de urgência trazido pela VMER, que é a viatura de emergência médica extra-hospitalar, ativada por dificuldade respiratória e alteração do estado de consciência. Procede-se a intubação orotraqueal e ventilação mecânica ou invasiva, e do registro clínico retira-se que parece tratar-se de uma situação paliativa, condicionando eventuais medidas terapêuticas invasivas, discute a situação com a esposa do doente, que refere estar ciente do mau prognóstico. No entanto, apesar desse mau prognóstico, realiza raio-x de tórax, TAC, análises sanguíneas, faz fluidoterapia, oxigenoterapia, e às 7 da manhã é estubado por ausência de resposta à terapêutica instituída e inicia medidas de conforto, e às 8h47 verifica-se o óbito. Na história 2 encontramos a Dona Maria, que tem 95 anos, viúva, vive com o neto há 11 anos, com o diagnóstico de esquizofrenia, de quem é cuidadora, e deambula com ajuda de andarilho. Tem apoio domiciliário para as refeições e tem como comorbilidades hipertensão arterial, neoplasia da mama seguida no Instituto Português de Oncologia de Coimbra, anemia, insuficiência cardíaca congestiva, úlcera péptica, diabetes mellitus tipo 2 não medicado, polimedicada também com 10 fármacos dia, e apresentou 4 quedas da própria altura no primeiro trimestre de 2019. A 16 de setembro é trazida após nova queda no contexto de quadro de diarreia há 3 dias, com prostração e anemia, inicia hidratação e tem alta para o domicílio. No dia 26/9 é trazida pelos bombeiros por queda da cama não presenciada, prostrada, pouco reativa, o neto refere que não sai da cama há 5 dias, tem um traumatismo crânioencefálico com hematoma na região frontal e occipital e tem alta. A 9/10 vem à urgência por úlceras por pressão no trocânter direito, trocânter esquerdo, sacro e feridas ulceradas dos membros inferiores e delírio. Resposta que responde a questões simples, mas de forma incompreensível, é admitida no serviço de medicina interna, onde morre nessa madrugada. Ou seja, o que nós percebemos nestas histórias, que parecem muito diferentes, mas têm algo em comum,
E esse algo em comum é a fragilidade. Uma fragilidade que devia ter sido percebida e diagnosticada logo desde os primeiros momentos que estas pessoas recorreram a serviços de saúde. Sabemos que a fragilidade é um conceito que continua a ser emprego de forma incorreta ou demasiado generalista. Com frequência se diz este idoso é frágil, mas é frágil baseado em quê? Baseado em que avaliação? O que sabemos é que a fragilidade representa um estado de aumento de vulnerabilidade fisiológica que se apresenta de forma muito heterogénea, que está associada à idade e que reflete alterações fisiológicas multissistémicas com repercussões sobre a capacidade de adaptação homeostática. Por isso sabemos também que a síndrome da fragilidade torna os idosos mais vulneráveis a eventos adversos, como as hospitalizações, as quedas e a perda da independência, inclusivamente a morte. Sabemos que esta prevalência deste síndrome vai aumentar com a idade e, segundo alguns autores, poderemos haver um ponto na idade, digamos os 95 anos, em que todos os indivíduos serão, no mínimo, vulneráveis. Também sabemos que, apesar da fragilidade não ser igual à doença crónica, há uma correlação constante na literatura científica e que a incapacidade funcional e as comorbilidades estão associadas ao agravamento da fragilidade. Por isso, sabemos que a fragilidade também vai aumentar, ou seja, a tal transformação demográfica que vem acompanhada com estas trajetórias diferentes de doença e de reação ao trauma e à doença, também vai aumentar a fragilidade e, por isso, a compreensão e a gestão deste síndrome provavelmente vão formar um dos principais componentes de estratégias de cuidados futuros em todo o mundo. Sabemos que muitas vezes atribui-se esta fragilidade ao processo normal de envelhecimento ao invés de um processo patológico, e isto pode significar que muitos idosos sejam submetidos a cuidados desadequados à sua situação. Por um lado, podemos perder oportunidades, como falou o José António muito bem, de intervenções já cientificamente documentadas e que podem prevenir a escalada na fragilidade, e por outro lado submeter idosos a escalões de fragilidade severa, muito severa ou fragilidade terminal a cuidados que são completamente desadequados. Apesar de na maioria dos casos seguem os protocolos corretos à doença que a pessoa apresenta, as pessoas apresentam outras necessidades e a fragilidade vem trazer isso ao de cima. Existe falta de conhecimento dos profissionais sobre esta síndrome, muitos não conhecem que existem formas de avaliar e diagnosticar a fragilidade, por isso é frequentemente observada, mas não é reconhecida e registada, o que impede discussões importantes sobre o planeamento de cuidados a estas pessoas no futuro. Também sabemos que esta síndrome está muitas vezes associada a admissões hospitalares não planeadas, muitas vezes é ela própria o motivo da vinda ao serviço de urgência ou pode desencadear a admissão ao hospital. E as admissões dos idosos nos hospitais, como nós sabemos, estão associadas a maior mortalidade, a períodos prolongados de internamento e relacionado com maiores índices de admissões. Então, sabemos que também que 40% de todas as mortes vão ocorrer na velhice tardia, com pessoas com 85 ou mais anos, com as suas necessidades a levantar questões muito, muito complexas. Pensando nisso, percebemos que estamos perante um problema emergente de saúde global, com importantes implicações na saúde pública e nos cuidados de saúde e cuidados sociais, e por isso estabelecemos o projeto de investigação que demos o nome de Fragilidade e Cuidados em Fim de Vida, em que vamos numa primeira fase perceber qual a prevalência da fragilidade e da agressividade dos cuidados aos idosos admitidos num serviço de urgência, e este trabalho foi submetido a um concurso da Associação Portuguesa de Cuidados Paliativos e foi o vencedor da Bolsa de Investigação Isabel Correia Levi, edição 2020. Ou seja, apresentamos de forma muito sumária o estudo, porque é mesmo nesta fase que estamos. É um estudo com 3 fases, nós estamos na primeira, e quando digo nós, digo eu, isto para vos explicar algumas das decisões que tiveram que ser tomadas. É um estudo unicêntrico, iniciou-se em março de 2021, com todos os atrasos que vocês podem, era para ter iniciado no início do ano, mas com todos os atrasos do facto de eu ser enfermeira e ter sido mobilizada para serviços Covid e o estudo ter ficado parado. Tem um término previsto para dezembro de 2022 e neste momento estamos na seleção de todos os episódios de utilização do serviço de urgência do Hospital Amato Lusitano, que é um hospital da região centro do país, muito
próxima da raia, do ano 2019, porque quisemos deliberadamente fugir do Covid, porque isso traria aqui um viés nas admissões à urgência, por indivíduos com 65 e mais anos. Sabemos que são 21.449 episódios, e ingenuamente eu achei no início que seria possível recolhê-los todos, e quando fiz um pré-teste piloto percebi que seria um estudo para durar só esta fase 3 ou 4 anos, então neste momento selecionei de forma aleatória retirar episódios 6 dias de cada mês, e é nesta fase que estou agora. Tenho cerca de 4, 5 mil episódios já recolhidos, e depois veremos se será necessário recolhermos mais dias, porque teremos que avançar para a fase posterior do estudo. Desta parte vamos extrair as variáveis sociodemográficas, recolha de dados clínicos relativa ao episódio de urgência, o que é que motivou a vinda ao serviço de urgência. É importante perceber que muitos idosos que vêm de residências vêm à urgência por descompensação de situação prévia. Isto é algo que temos que pensar. Se as residências têm profissionais de saúde, porquê estas vindas à urgência numa situação já conhecida? Qual foi o planeamento de cuidados para esta pessoa? Vamos aplicar a escala clínica de fragilidade de Rockwood, que é a Clinical Frail Scale, para o qual fizemos formação para a aplicação da escala, e sabemos que está traduzida e validada para o português. Ao mesmo tempo, vamos aplicar a Charlson Comorbidity Index para registro das comorbilidades, não tanto para saber quais, mas perceber o número de comorbilidades que estão associadas às pessoas desta faixa etária, o destino após o episódio de urgência e depois a mortalidade aos 30, 60, 120, 240 ano após o episódio. A Clinical Frail Scale é esta escala que vocês veem aqui, foi escolhida porque é uma das mais referenciadas na literatura científica, mas porque também nos permite aplicá-la de forma retrospectiva. A escala de fragilidade deverá ser sempre preenchida com o doente ou com a pessoa à frente, mas aqui é possível aplicá-la aos registros clínicos que foram feitos acerca destas pessoas. Numa segunda fase, vamos fazer uma comparação entre grupos de fragilidade e perceber se há relações, por exemplo, com a idade, como já vos falei, ou com as comorbilidades, ou com outros aspectos que possam aparecer. E na terceira fase, na terceira parte do estudo, vamos pegar nos episódios dos utentes que foram classificados em fragilidade moderada, severa, muito severa e terminal, em que a agressividade de cuidados não está de todo recomendado já na literatura científica, e aqueles em que se verificou o óbito até 1 ano após o episódio de urgência, nós vamos de forma retrospectiva perceber critérios de agressividade nos últimos 30 dias de vida dessa pessoa. E esses critérios de agressividade foram baseados nos critérios de Earle, mas adicionamos outros critérios considerados pertinentes, porque Earle estudou muito os doentes oncológicos, e aqui não queremos ir para uma patologia em si, mas é considerado critério de agressividade nos últimos 30 dias de vida de alguém com fragilidade severa, a manutenção de quimioterapia, sim, estou a acabar, introdução da quimioterapia ou outros tratamentos que não tenham indicação paliativa, 1 ou mais visitas ao serviço de urgência, 1 ou mais visitas a internamentos de agudos, mais de 14 dias de hospitalização, 1 ou mais internamentos numa unidade de cuidados intensivos, o óbito ter sido verificado no serviço de agudos, não utilização de recursos de cuidados paliativos, cateterização venosa, intubação nasogástrica para alimentação, alimentação artificial e exames complementares de diagnóstico. Por isso, a continuação do estudo... minuto, Ángela, sim, a continuação deste estudo que está em andamento, como eu vos digo, é porque os idosos frágeis são os que mais necessitam de cuidados de saúde e cuidados sociais, e por essa razão o diagnóstico de fragilidade pode ser utilizado como um potencial organizador de cuidados. Esta transformação demográfica que todos sabemos que existe vai necessariamente exigir mudanças, até agora se calhar não discutidas, na forma como planeamos os cuidados dos idosos, e por isso que este trabalho de investigação possa ser um contributo para o conhecimento da realidade. E muito obrigada pela vossa atenção. Ha sido muy interesante. Yo estaba pensando ahora cuando veía que me imagino que para vosotros todo el trabajo que realizáis, plasmarlo en un póster es complicado, queda muy gráfico, ¿no? Eso de resumir nos cuesta siempre a todos, ¿no? Pero cuando se da la oportunidad de que lo dotéis de historias y de datos, cobra todavía el sentido, ¿no? El sentido que hay que darle. Historias como, por ejemplo, la de Josefa, que descubrió el aburrimiento visitando a su abuela en una residencia y que tiene previsto estudiar, porque me imagino que
las circunstancias serían otras en ese momento, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en la actualidad? Hemos querido ir a una residencia aquí de Bilbao, vamos a adelantarte un poco el trabajo, Josefa, y hemos preguntado a 3 de sus residentes qué es para ellos el aburrimiento. No se escucha, ¿no? No se escucha. No sé si podemos... No se oye. A ver si podemos retomar el este. Por cierto, es la residencia Quiriquiño de Bilbao, que se me olvidaba decir que ha podido preguntar a las personas. Vamos a intentar retomar el vídeo y a ver si... Porque es muy interesante escucharles. No hay posibilidad, ¿no? Ahí tenemos a Trini, pero no se la oye, no se la escucha. Bueno, pues pasamos aquí porque no hay posibilidad de escucharle, pero yo lo hemos visto, Josefa, yo te paso el vídeo para que veas. Hay una mujer que dice, a mí me aburre que el señor de aquí me quite la tele, porque claro, vas a una residencia con personas que no conoces y que de repente no tengas que compartir la tele y encima no te dejen utilizar el canal, ¿no? Y a Trini, la que veíamos, es una mujer muy activa que hace muchas cosas y que recomendaba hacer cosas, ¿no? Sí, bueno, yo estuve viendo el vídeo cuando me lo mandaste ayer y aparte de, bueno, qué ternura que desprende y qué vitalidad. Y claro, fíjate que ya partíamos de la base, le preguntaba qué era para ella el aburrimiento y decía eso, para mí el aburrimiento es no poder decidir yo lo que quiero ver en la televisión porque este de aquí me quita el mando todo el tiempo. Entonces, ya partimos de una mala base y es que la televisión suele ser el centro neurálgico del ocio de las residencias de mayores. Y bueno, la televisión está muy bien, hace un papel estupendo y a todos nos encanta en mayor o menor medida, pero fíjate que en ninguna de las 3 pequeñas entrevistas que compartisteis conmigo, en ninguna de ellas se habla sobre cuáles son las opciones, cuál es la oferta que lleva a cabo la propia residencia. Se habla, bueno, pues ella hablaba de la televisión, otra de las entrevistadas hacía mención, por ejemplo, a que se entretenía hablando con los compañeros, pero no saltaba a la vista, ¿no? Nadie hacía mención ni hacía referencia a ningún abanico de actividades que estén sugeridas o que ellos mismos sigan desempeñando, sigan realizando en las propias residencias como hacían en sus propias casas, por ejemplo, y que estuviesen todavía presentes. De hecho, una de ellas hacía mención, bueno, pues yo no me he aburrido nunca porque yo cosía, yo planchaba, cosía, planchaba en pasado. Bueno, y me consta que en esta residencia hacen muchas actividades y eligen. Hay una pregunta para el doctor Sánchez. Preguntan en el tratamiento del deterioro cognitivo leve y su tratamiento farmacológico, habla de nutrición. ¿Podría concretar a qué se refiere con complementos nutricionales? ¿Qué principios activos serían adecuados? Muchas gracias. Sí, para responderle muy brevemente. En el proyecto realmente no trabajamos con complementos nutricionales. Sí es algo que controlamos dentro de la historia médica cuando un usuario entra en el programa, pero no lo recetamos. Lo que sí hacemos es donde estaba apuntado el tema de la nutrición, es sobre todo hablar de forma general de cuáles son las dietas más saludables, ¿no? La vuelta a todo lo que es la dieta mediterránea auténtica, lo que verdaderamente es positivo. Lo que hacemos es algo de simplemente de psicoeducación para que cada uno en sus casas pueda realizarlo. No trabajamos directamente con ese tipo de complementos, ¿no? Aunque a nivel profesional, dentro de cuando realizamos la historia médica, sí que recogemos si hay algún tipo de trastorno y por los profesionales médicos que trabajan con nosotros en el área de psiquiatría, pues sí puede recetarse algún tipo de complemento nutricional, sí, solamente si es necesario. Pero en el programa de intervención no, en el programa de intervención a lo que dedicamos simplemente es a dar las pautas y algún elemento de psicoeducación sobre cuáles son los mejores aportes para la edad y para la situación de cada uno de los usuarios.
simplemente. Queda respondida. Ángela, me imagino que la situación que hemos vivido ahora, ¿no? Con la pandemia, que también no solamente a los mayores, sino que ha hecho que muchas personas no puedan acercarse cuando se encontraban enfermas, otro tipo de enfermedades. Me imagino que habrá sido todavía más complicado para las personas que están en esa situación que tú estás estudiando, ¿no? Creo que sí, y es una reflexión que tenemos que hacer. Por un lado, las personas que lo necesitan tal vez no tengan tenido oportunidad de llegar, pero también personas que fueran sometidas a agresividad porque tenía que ser y porque es el protocolo perante, por ejemplo, el COVID, sin mirar a la persona que tienes a frente, su edad, fragilidad, comorbilidades, si es el procedimiento adecuado. Creo que tenemos estos dos caminos que refletir y pensar cómo vamos a adecuar los cuidados para que estas personas tengan la vida que quieren, no solo porque para esta enfermedad hay ese protocolo, no. ¿Cómo interfiere la fragilidad en este campo y cómo voy a adecuar de forma o a prevenir que la fragilidad aumente? Porque si veías en la escala, tienes un patamar de vulnerabilidad. O sea, hay una fase que tú entiendes que el anciano puede progredir y ahí es un momento importante de intervenir en el aburrimiento, en todo eso para que no pase a la fragilidad leve, porque ahí ya hay una dependencia, ¿no? Pero cuando tienes después del otro espectro, que es las personas que están en una vejez patológica, con patología, con mucha fragilidad, ahí los cuidados tienen que ser cuidados paliativos, adecuados a esa fase en que está, y no solo a la edad o a la patología. No son predictores de buenos cuidados, eso lo sabemos. Pues muchas gracias a los tres. La verdad es que estaríamos hablando más tiempo. Además, tienen trabajo para años. Ya he visto que lo tienen todo programado, ¿no? Para seguir. Estamos en una fase inicial. Ha sido un placer conocer, como decía antes, que esos pósters hayan cobrado vida, que hayamos conocido historias, que haya habido preguntas, porque que gente como vosotros, lo decía otro día, se haga esas cuestiones por distintos motivos. Puede ser por ver a su abuela en una residencia, por alguien que seguramente igual algún allegado que haya tenido Alzheimer o haya pasado por esa situación en su etapa de la vida, os haya movido para hacer un mundo mejor. Así que gracias por hacerlo. Gracias al CENIE por darnos esta oportunidad de escuchar los trabajos y de impulsar